Saludos. Vamos a continuar estudiando el libro La ciencia de la yoga y con la filosofía de las kleshas y cómo Patanjali, ¿no es cierto?, a través del sistema Raya Yoga, plantea el modo en que las kleshas son o deben ser trabajadas, reabsorbidas hacia su fuente. Y vamos a estudiar también cómo se expresan estas kleshas, o sea, cómo a nivel objetivo, digamos, cómo operan en nosotros y qué tenemos que hacer con ellas. Y en este sutra se ve el tema general de cómo trabajar con ellas. Así que es muy interesante. Vamos poco a poco entrando en un asunto de orden práctico. Así que vamos allá. Aquí tenemos el Sutra 10 de este capítulo. Las kleshas sutiles pueden reducirse reabsorbiéndolas en su origen. Las kleshas sutiles pueden reducirse reabsorbiéndolas en su origen. En este sutra y en el siguiente, Patanjali da los principios generales para atenuar las kleshas primero y finalmente destruirlas. Las kleshas pueden encontrarse en dos estados, activo y potencial. En su estado activo pueden reconocerse fácilmente por sus expresiones externas y definidas. Una persona que está bajo un acceso de ira, es fácil ver que tiene Vesa en plena actividad. Vesa, ¿no es cierto?, es repulsión, rechazo, aversión, en todas sus formas. Cuando esa persona se somete a una disciplina rígida, aprende a mantenerse en calma y sin repulsión hacia nadie. Y así reduce esta klesha al estado potencial. Vesa ha dejado de funcionar, pero sus gérmenes continúan latentes y al encontrar condiciones propicias podrá activarse de nuevo. Su energía se ha vuelto potencial, pero no se ha destruido del todo. La transición del estado activo al latente tiene lugar a través de un número de etapas que se ha indicado en 2.4, o sea, capítulo 2, Sutra 4. Bueno, aquí nos explica el señor Taimi que, por ejemplo, Klecha, como sabemos, significa sufrimiento y causa de sufrimiento. Por ejemplo, la ira o el miedo o el apego, ¿cierto? Son todas
estados psicológicos dolorosos. Por lo tanto, son clechas y efectos de clechas, por decirlo así, causas y efectos que mantienen a la mente en un estado de insatisfacción fragmentadamente, porque, ¿no es cierto?, la mente ya está en un estado diferenciado, fragmentado, como lo explica Krishnamurti. Krishnamurti explica la actividad del pensamiento, cómo se fragmenta a sí mismo el pensar en sujeto-objeto, cómo el pensamiento es el que genera la diferenciación y fragmentación psicológica y posteriormente física, sensorial. Y estos contenidos insanos de la mente, clechas, mantienen una estructura psicológica, una estructura de un yo personal, fragmentado, egocéntrico, funcionando siempre, ¿no es cierto?, girando en torno a estos contenidos que se proyectan hacia el exterior, o sea, que no permiten la interiorización o el trabajo interno, el trabajo espiritual, que es buscar una comunión hacia adentro de nosotros, hacia nuestra naturaleza superior, en este caso individual, sino que en estos estados insanos de la mente, la conciencia siempre funciona en términos de un yo, un centro fragmentado y proyectándose al exterior, como Krishnamurti lo señalaba como el devenir psicológico, ¿cierto? Y estas propensiones, tendencias, semillas están en nuestros vehículos, están, por ejemplo, en nuestra mente y emociones. Es como que tuviéramos botones que de repente las circunstancias activaran, entonces nosotros reaccionamos. Desde nuestra personalidad hay una reacción que es la expresión de una clecha, ¿no es cierto? Y entonces la, la yoga plantea que hay que reducir estas clechas o estas tendencias mentales insanas del estado activo al estado potencial, lo que se denomina atenuar las clechas, ¿no es cierto? Y aquí menciona el señor Taimi cómo por un proceso, por una disciplina, uno podría reducir, digamos, una clecha como la ira activa a un estado de reposo. Pero eso no significa que si se dan ciertas circunstancias o quizás un descuido, una falta de atención, de observación, de autoconocimiento, pueda generar las condiciones para que vuelva a activarse de manera fuerte una clecha, distorsionando, destruyendo la calma mental, tan necesaria para el trabajo interno. Por eso que dice ahí, ves ha dejado de funcionar, pero sus gérmenes continúan latentes. Por eso que en el sendero espiritual el descuido es grave, digamos, y se puede perder mucho por la negligencia, por el descuido, ¿ya? Por medio de la práctica de Kriya Yoga, se pueden atenuar las clechas progresivamente hasta dejarlas como latentes, incapaces de ser despertadas por estímulos ordinarios del mundo exterior, pero pueden activarse otra vez bajo condiciones extraordinarias, de suerte que tenemos dos problemas
para la eliminación total de las clechas. Primero, reducirlas al estado inactivo y segundo, destruir hasta su fuerza potencial. Al primero se lo designa generalmente como reducir las clechas al estado de semillas que pueden, bajo condiciones propicias, convertirse en árbol. Al segundo se lo designa como tostar las semillas, de modo que no sean capaces de germinar y crecer, aunque conserven la forma externa de semillas. Bueno, aquí está el trabajo de un estudiante, de un aspirante, de volver potenciales las semillas, o sea, que no generar las condiciones para que no puedan manifestarse o desarrollarse, porque son estados insanos de la mente, distorsionados. Atención, purificación, atención plena, ¿no es cierto? Meditación, estudio, bueno, una serie de prácticas, virtudes, desarrollo interno para que sea la paz mental, la paz espiritual la que vaya entrando y que pueda, ¿no es cierto?, ir atenuando esas clechas y volverlas al estado potencial. Pero se requiere un proceso mucho más profundo, una yoga superior, para tostar las semillas, como se dice acá, ¿cierto? Para que no puedan volver a desarrollarse, a manifestarse. El problema de reducir las clechas, oh, se nos fue. A ver. Perdón, se nos cambió la pantalla. Ahí vamos. El problema de reducir las clechas a semillas puede dividirse en dos fases. La de reducir las formas plenamente activas a formas atenuadas, o sea, de lo plenamente activa, atenuado puede ser el miedo, el resentimiento, el odio, el apego, la dependencia, los celos, la rabia, el odio. Ahí está plenamente activo, a formas atenuadas, o sea, por un trabajo de Kriya Yoga, un trabajo interior, atenuarla. Y luego la de reducir estas últimas, o sea, clechas atenuadas, a una condición de inactividad extrema, de donde no sea fácil despertarlas. Como la primera de estas dos fases es la más importante y fundamental, Patanjali la trata primero en este sutra. La segunda fase, comparativamente más fácil, la trata en el Sutra 2.11. O sea, la parte más importante y quizá más complicada es de reducir una clecha activa, plenamente activa, a atenuada. Esta es la etapa que todos nosotros tenemos clechas activas y a veces muy intensamente activas. Entonces, te requerimos de todo un trabajo interior que en el caso de la yoga se expresa como Kriya Yoga y que más adelante vamos a estudiar. Es una fase sumamente importante. La fraseología que usa Patanjali en el sutra que estamos considerando es muy apta y expresiva, pero muchos se encuentran difícil a entender su significado pleno. La frase reabsorbiéndolas en su origen significa involucionar un efecto en su causa, o sea, reversar el proceso de evolución. Si un número de cosas se deriva en serie de una cosa primaria por un proceso de evolución, todas pueden reducirse a la cosa original por un contraproceso de involución.
Ya vimos que las 5 flechas no son independientes entre sí, sino que forman una serie. Este es un proceso causal en el que una etapa conduce inevitablemente a la siguiente. Por lo tanto, si queremos eliminar el elemento final de esta quíntuple serie, es indispensable reversar el proceso para que cada efecto sea reabsorbido en su causa inmediata y toda la serie se elimine. Es cuestión de retirarlos todos o ninguno. Esto significa devolverlos así, de Abinivecha a Raga, Vesa, esta a Asmita y esta a Vidya. Y entonces, iluminación. Este rastreo hacia atrás no es simplemente un reconocimiento intelectual, sino una realización que anula el poder de las flechas para afectar la mente del yogi. Esta realización puede llegar hasta cierto punto en el plano físico, pero se alcanza plenamente en los planos superiores cuando el yogi es capaz de elevarse a ellos en samadhi. Puede verse, pues, que no existe un atajo para atenuar y eliminar finalmente las flechas, sino que esto requiere la técnica completa de la disciplina yógica. Bueno, aquí está expresando, ¿no es cierto?, el señor Taimi, que a través de Patanjali, ¿no es cierto?, de que las flechas, así como se evolucionaron, por decirlo así, así como de Maya, la ilusión, de la gran ilusión, viene a Vidya, o sea, el desconocimiento de nuestra verdadera naturaleza, la identificación con los vehículos materiales, las atracciones, las repulsiones y el apego a la vida. Esto hacia atrás se tiene que reversar, ¿no es cierto? Tenemos que ir desde la quinta a la cuarta, a la tercera, a la segunda y a la primera flecha, reabsorbiéndolas en su origen, digamos, a las flechas, así como se desplegaron, volver hacia adentro, ¿cierto? Atenuándolas gradualmente. Hasta cierto punto dice el señor Taimi que esto se puede hacer en el plano físico, en la conciencia actual que nosotros tenemos, pero naturalmente que es en la yoga superior, en los estados de meditación profundo, donde esto se termina de realizar. El hecho de que las formas sutiles de las flechas permanecen como semillas, aun después de haber sido atenuadas al máximo, es de gran significación. Indica que el aspirante no está fuera de todo peligro mientras no haya cruzado el umbral de Kaivalya o liberación y alcanzado la meta final. Mientras estas semillas palpiten dentro de él, nadie sabe cuándo puede ser su víctima. Estas semillas sin tostar, o sea, latentes, explican las caídas repentinas e inesperadas de yogis que han alcanzado grandes cumbres de iluminación y poder, y muestra la necesidad de ejercer el máximo de discernimiento hasta el final mismo del sendero. Bueno, siempre se dice que discernimiento y desapego, viveka y vairaya, nos van a acompañar hasta el final. Tenemos que llevar esos dos principios, esas dos prácticas, esos dos desarrollos, viveka y vairaya, hasta el final. Porque hasta el mismo final pueden activarse las flechas. En circunstancias muy particulares pueden activarse las flechas y podemos caer, como dice aquí, que grandes yogis han caído y han tenido que volver nuevamente a trabajar en el sendero. Así que esto es como caminar en el filo de la navaja, ¿no es cierto? Esto es muy delicado, muy complicado y las cualidades siempre se debe permanecer alerta, atento y desarrollando las facultades de discernimiento y desapego.
Cuando las formas latentes de las klechas han quedado atenuadas hasta el límite máximo, las tendencias se han debilitado casi hasta el nivel cero, viene la pregunta: ¿cómo destruir la potencialidad de estas tendencias para que no haya posibilidad alguna de que revivan bajo ninguna circunstancia? ¿Cómo tostar las semillas de las klechas para que no vuelvan a germinar? Esta es una cuestión muy importante para el yogi avanzado, porque su tarea no está completa mientras no haya hecho esto. La respuesta a esta pregunta se deriva de la naturaleza misma de las klechas que ya hemos discutido. Si las klechas tienen sus raíces en avidya o el desconocimiento de nuestra naturaleza esencial, no pueden quedar destruidas mientras no se elimine avidya. Esto significa que no es posible liberarse totalmente de las formas más sutiles de las klechas mientras no se alcance Kaivalya por medio de la práctica de Dharma Mega Samadhi. Esta conclusión la confirma el Sutra del capítulo 4, número 30. Bueno, en la liberación, en Kaivalya, cuando de algún modo brilla nuevamente la naturaleza del Purusha en su propia gloria, sin quedar ya afectado por Prakriti, por la materia, alcanzado su autorrealización, ahí las semillas se terminan de destruir y no pueden volver a germinar. O sea, es la iluminación el proceso irreversible que termina este ciclo evolutivo, que termina este proceso. Perdón. Así que aquí tenemos una descripción general de la actividad de las klechas en nuestra naturaleza, ¿no es cierto? Y cómo tenemos que ir de algún modo trabajando con esas tendencias, con esas semillas que están algunas activas y otras latentes, esperando ser activadas. Y como habíamos mencionado, ¿no es cierto?, en el video anterior, una persona puede estar muy tranquila si no le ocurre nada malo, incluso si le están ocurriendo cosas que estima positivas, pero basta con que algo cambie, algo se pierda, algo se trunque, hay alguna dificultad, e inmediatamente emergen las klechas de ese estado latente activo y se apoderan de nuestra mente, de nuestras emociones. Surgen los temores, los miedos, los celos, las aversiones o la otra klecha, las atracciones, los deseos, las ansiedades por conseguir algo, ¿no es cierto? Y esos estados perturban la claridad de la percepción, la claridad de la mente y destruyen nuestro proceso interno de desarrollo. Así que por eso que todas nuestras problemáticas son internas, son en la mente y las emociones. Por eso que podemos trabajarlas en nuestro interior, digamos, y somos plenamente responsables de lo que ocurre en nosotros mismos. ¿Mm? Así que es muy interesante. Y continúa este capítulo señalando, digamos, los modos en que se atenúan las klechas y plantea varias formas, varios sistemas, pero no vamos a continuar por ahí. Ustedes pueden estudiar todos esos modos. Vamos a continuar el próximo video con el sutra número 2 que define la yoga, ¿no es cierto? Vamos a estudiar el comentario que habla de el sutra que dice que yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente,
sea, la síntesis, la esencia, el corazón de la yoga. Pero ahora ya tenemos alguna idea, aunque sea una somera idea, de la filosofía de las flechas, o sea, de la situación en que estamos evolutivamente, los desafíos de atenuar las flechas para aproximarnos a Samadhi. Y la yoga es la inhibición de todas las modificaciones, diferenciaciones, distorsiones de la mente. Así que vamos a estudiar en un próximo video la esencia de la yoga o el Raya Yoga, pero ya en el trasfondo vamos a tener la filosofía de las flechas y la situación en la cual nos encontramos desde un punto de vista evolutivo, ¿cierto? Así que por ahí vamos a tener un poquito más de elementos para entender el sutra número 2 del capítulo 1. Así que muchos saludos y nos encontramos en un próximo video.